Buenos días, buenas tardes. La Mesa 1 España y la Independencia va a estar formada por tres investigadores, dos investigadoras peruanas y un investigador español. Yo quiero empezar agradeciendo al Ministerio de Cultura por la organización de este enorme congreso, también a la directora ejecutiva, Laura Martínez, desde luego a mi amiga Carmen McEvoy, a la presidenta del Consejo Consultivo Proyecto Bicentenario, a Víctor Arrambide, que además ha tenido la deferencia en todas sus obligaciones de acompañarnos. También quiero recordar a mis compañeros del Comité Científico y a Juan Fonseca y al equipo de gestión cultural y académica, que realmente están haciendo un trabajo titánico y puedo dar fe. Bien, nosotros vamos a entrar en un tema que creemos que es clave, que es España y la independencia del Perú, partiendo de la realidad de que la independencia del Perú, bueno, en las independencias se cruzaron muchos procesos, pero que no es posible entender las independencias de América Española y la independencia del Perú sin cruzar los procesos independentistas con lo que sucedió en España y cuál fue la política española en ese largo tiempo. De eso vamos a tratar y también vamos a tratar del contexto internacional que tampoco, desde luego, puede dejarse de lado, ¿no? En primer lugar, va a intervenir Dionisio de Haro, que va a centrar su presentación en el gobierno de España en el Perú a través de la gestión del último virrey. Incidiendo en lo que les acabo de decir anteriormente, ¿no? Ustedes tienen que tener muy en cuenta cuál fue la situación cambiante en la metrópoli. Una situación que desde la invasión napoleónica pasa por un tiempo de liberalismo, el liberalismo de las Cortes de Cádiz, que tuvo una gran proyección en el Perú, luego retorno al absolutismo tras la derrota de Napoleón. Fernando VII asume el poder como rey absoluto. En ese tiempo del 14 al 20, su decisión y su voluntad fue terminar con la insurgencia por las armas, y cuando estaba en esa voluntad y estaba organizando una gran expedición que iba a ir al Río de la Plata, se produce un pronunciamiento militar en la península liderado por el coronel Rafael Riego, que obliga al rey a jurar la Constitución y se inicia un tiempo de vuelta al liberalismo que se conoce como el trienio liberal. Eso es para que ustedes vean que en España hubo un péndulo de liberalismo, absolutismo, liberalismo, y en el 23 otra vez vuelta al absolutismo, cuando ya prácticamente solo quedaba el Perú como parte del sistema español. En este tiempo, en el Perú, gobernaron distintos virreyes, el último, como digo, el virrey La Serna, sobre el que nos va a introducir algunas claves, Dionisio de Haro, al que les voy a presentar brevemente antes de que él disponga de los 20 minutos para su intervención. Él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Coimbra y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado en distintos proyectos competitivos. Ha participado en distintos proyectos competitivos del gobierno español para investigar en el Perú sobre el tema que él va a tratar ahora. Entre sus publicaciones destacan La política monetaria de San Martín, 2011, Papel para un Perú independiente, El pensamiento económico español y la creación del Banco Auxiliar de Papel Moneda,
Plata y guerra en el Perú, la Casa de Moneda en Lima, y para ganar la guerra, el padrón de contribuyentes de la ciudad de Lima, que publicó en 2019. Entonces, con esta base vamos a escuchar la propuesta de Dionisio de Haro. Lo que tenemos que hacer todos, por favor, es quitar el micrófono, silenciar el micrófono para que no se acople. Cuando quieras, Dionisio, 20 minutos. Yo si hace falta 5 minutos antes, si veo que la cosa interviene. Muchas gracias, Ascensión. ¿Se me escucha de forma adecuada? Sí, ¿no? Muy bien. Bueno, en primer lugar, es un placer tener la oportunidad de participar en este Congreso Nacional de Historia, dedicado al Bicentenario y con el bello título de Repensar la República. Por lo tanto, mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento al Ministerio de Cultura del Perú, que ha hecho posible este congreso, y sobre todo y muy especialmente a todo el equipo organizador del Congreso Nacional de Historia Bicentenario, que habéis sido capaces de sacar adelante, bueno, pues un congreso tan complicado en las circunstancias en las que nos encontramos. Hace poco asistí a otro evento relacionado con las celebraciones de las independencias o las conmemoraciones, como así se optó por el lado español, bueno, debatíamos en torno a la necesidad o no de estos momentos, y yo creo que son momentos en los que probablemente sea más necesario celebrar y conmemorar, porque digamos que son momentos únicos en los que los historiadores tenemos la oportunidad de que los focos se pongan sobre nosotros. Y no solamente hacer valer nuestro trabajo bueno, y nuestras investigaciones para nosotros mismos, sino mucho más importante el demostrar a la sociedad nuestra utilidad. Porque, como bien recordaba el otro día, en una sociedad como las que vivimos actualmente, dominadas por las redes sociales, dominadas por los medios de comunicación, en los que la actualidad pues, se acaba observando a sí misma, en el que bueno, pues es habitual que se pongan en valor a las ciencias de la naturaleza como motores del cambio tecnológico, dentro de las ciencias sociales, aquellas que se dedican al presente y que parecen mostrar una mayor utilidad a la sociedad, pues la historia, aquellos que nos dedicamos a la historia o dedicarnos a la historia, pues parece ser, se nos muestra como un esfuerzo inútil o una mera distracción, y no es así. No es así. La realidad solamente puede ser entendida en su completa complejidad si metemos el análisis histórico. Y por lo tanto, sin tener la perspectiva histórica, es imposible que los ciudadanos, la gente, la sociedad pueda entender la realidad presente en la que nos encontramos. Por lo tanto, en un mundo tan líquido como el mundo actualmente globalizado, con ausencia de raíces, en las que aparentemente todo se homogeniza, bueno, pues es un momento fundamental para los historiadores en los que tenemos que demostrar nuestro trabajo y nuestra utilidad a la sociedad, aprovechando que precisamente los focos, al calor de las celebraciones y al calor de las conmemoraciones, están puestos sobre nosotros. Y cuando nos acercamos o trabajamos con respecto a la historia, en este caso, cuando nos acercamos al estudio de los bicentenarios, bueno, pues hay que acercarse con suma flexibilidad. Tenemos que ser muy flexibles. Tenemos que también considerar que la historia, a pesar de las apariencias de repetición, los hechos del pasado son singulares, son únicos. Y además, si bien es cierto que no podemos prescindir de la subjetividad, que por otro lado es necesaria en nuestro trabajo, bueno, pues tenemos que trabajar de una forma muy rigurosa, pegados a las fuentes y estando siempre preparados para rectificar. Y en este sentido, de lo que voy a hablar, pues es de una de las orillas que han permanecido más oscuras, menos conocidas, en este caso relacionadas con la independencia del Perú, con la guerra de la independencia del Perú, que es el análisis de la guerra de la independencia,
mirar a estos años del Bicentenario desde el lado español, desde la perspectiva española. Porque si bien es cierto que los trabajos y el tiempo dedicado un poco a la perspectiva desde el lado patriota, pues ha dado enormes frutos, ha permitido enormes avances, pues en este caso, bueno, es una mirada distinta la que proponemos historiadores como mi caso y otros muchos que hemos formado parte de equipos de investigación, como antes ha citado Ascensión. Bueno, pues que llevamos ya más de una década viviendo con, viviendo con la gente y viviendo los hechos que ocurrieron hace 200 años desde el lado español. Desde el lado español. Es una perspectiva, por lo tanto, distinta. Y antes de entrar en los hechos en concreto, yo también hago una advertencia. Si bien es verdad que cuando intentas recrear, intentas reconstruir unos fenómenos vinculados, en este caso a la Guerra de la Independencia, los hechos militares son fundamentales. Solo con los hechos militares, solo con el análisis de los hechos militares, siempre quedan relatos inconclusos, siempre quedan relatos cojos. Por lo tanto, lo que se ha tratado en estos años de investigación colectiva, pues es un poco sumar a los hechos militares, sumar los hechos políticos, los sociales y los económicos, para así poder disponer de un relato más coherente, más inteligible, un relato, por lo tanto, comprensible de lo que pudo haber pasado en esos años y en ese momento en el Perú. Bueno, el tiempo en el que se produce, se desarrolla el último virreinato, sería el periodo comprendido entre 1821 y 1824, pero bueno, a grosso modo también la propia guerra de la independencia del Perú, 1820 y 1824, pues es un tiempo clave en la historia de España. Clave en la historia de España. Si solamente nos enfocamos a lo que ocurre en el Perú, no podemos comprender en su totalidad lo que está ocurriendo también en el Perú. Es decir, en España, nada más y nada menos, se está produciendo una revolución. Se está produciendo una revolución. En España, con los hechos que antes ha citado Ascensión, con el pronunciamiento del teniente coronel Rafael del Riego, nada más y nada menos que se recupera la Constitución de Cádiz, se recupera la Carta Magna y por lo tanto se pone otra vez en valor un proyecto modernizador en España, que no consiste en otra cosa sino en el de intentar transitar del antiguo régimen hacia la modernidad con un proyecto muy avanzado para la época como es el de una monarquía parlamentaria. Una monarquía parlamentaria. Hay unas líneas que Galdós dedica a una novela que precisamente en sus episodios nacionales recoge esos momentos que se vivieron en Madrid justo antes de que el rey, el monarca absoluto, jurase la Constitución, en la que intentan un poco recrear ese ambiente en el Madrid de marzo de 1820, en el que se está a punto de recuperar ese gran proyecto que es el de la Constitución de Cádiz. Y Galdós habla de un amo, refiriéndose a Fernando VII, en su palacio, sintiendo el resoplido del animal que tan descortésmente quería penetrar hasta él, y su deseo de que un rayo cayese sobre la bestia y la aniquilase. Estas fantásticas líneas que dedica Galdós a los instantes previos, bueno, claro, es literatura, ¿no? A esos instantes previos a la asunción por parte del monarca de la Constitución de 1812, quieren un poco marcar efectivamente ese momento electrizante que está viviendo España en esa primavera o final de invierno de 1820. El trienio liberal en España, 1820-1823, es cierto que fue más reformista, fue más liberal que revolucionario. Si bien trajo la libertad política al país, nada más y nada menos
significó como cuando en un caserón uno abre esos ventanales y ese caserón lleva cerrado siglos y entra aire fresco. Esa fue la bocanada que significó el trienio liberal para la España de la época. Trajo la libertad política, aunque es verdad que el propio exceso normativo lo alejó de la realidad. Las propias divisiones dentro del seno del liberalismo español a la hora de ir concretando los distintos proyectos de transformación, etcétera, etcétera, bueno, hicieron que ese gran proyecto que pudo ser y no fue, que representó el trienio liberal en España, pues acabó embarrancando a poco de salir del puerto, a poco de salir del puerto. Pero a pesar de la brevedad del trienio liberal, no hay que restarle importancia. No hay que restarle importancia. Para enterrar al trienio liberal hubo que llevar a cabo un proceso de represión política y social sin precedentes hasta el momento. Es verdad que teníamos cerca lo que ocurrió con todo lo que fue el movimiento de los afrancesados, pero no hay nada anterior parecido a lo que hubo que hacer a partir de 1824 para enterrar, no solamente acabar con el trienio, sino enterrarlo también en la propia memoria de la historia del país. Por lo tanto, estamos hablando de que España estaba viviendo en los momentos de la guerra de la independencia del Perú un momento único, un momento singular en el que gran parte del país podía estar apreciando efectivamente que se estaba viviendo un antes y un después a 1820. Y si esto ocurría en la península, bueno, ¿qué efectos tuvo en los últimos territorios de ultramar españoles en América? Pues los tuvo que tener. Es decir, simplemente voy a hacer una referencia a la visión desde el lado patriota. Decir que la primera proclama que hace San Martín al pueblo del Perú empieza con estas líneas. Compatriotas, la nación española al fin ha recibido el impulso irresistible de las luces del siglo. Ha conocido que sus leyes eran insuficientes para hacerla feliz y que en sus antiguas instituciones no podía encontrar ninguna garantía contra los abusos del poder. La revolución de España es, pues, de la misma naturaleza que la nuestra. Ambas tienen la libertad por objeto y la opresión por causa. Luego la proclama decía otras muchas más cosas, claro, porque si no, ¿para qué la guerra? Pero la recuperación de la Constitución de Cádiz de 1812 tuvo réplicas, evidentemente, en el caso en el que nosotros prestamos más atención, en el Perú de 1820, de fines de 1820. Y si esto es lo que pensaban los patriotas, ¿qué no pensarían desde el bando realista? ¿Qué es lo que se viviría en Lima? ¿Qué se estaría viviendo en Lima a partir de las noticias de que la Constitución de Cádiz se había recuperado en la península? Bueno, los debates los tuvo que haber. Y si nos adelantamos al momento al momento justo anterior al inicio del último virreinato, me estoy refiriendo al pronunciamiento de Aznapuquio, pues si cogemos de uno en uno a todos los más importantes oficiales que firmaron el manifiesto de Aznapuquio, a José de Canterac, a Jerónimo Valdés, a Juan de Loriga, a Antonio Seoane, a Valentín Ferraz, a Andrés García Camba, todos oficiales entre 37 y 28 años, todos habían vivido la guerra de la independencia en España. Todos habían vivido la guerra de independencia. Todos luego tuvieron una larga y convulsa y fructífera vida política en la España del siglo XIX. Todos armados en torno a lo que Baldomero Espartero, que también está en Perú en estos años, pero él no está en Aznapuquio. Él denominaba compañeros de armas, y tendrían una vida política muy activa en España a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Todos ellos, por lo tanto, habían vivido la guerra de la independencia en España. Todos ellos habían, a diferencia de Pezuela, que para Pezuela
la Constitución de 1812 fue una noticia. Para estos oficiales, los oficiales de máxima confianza en torno al virrey, al futuro virrey José La Serna, la Constitución de 1812 había sido una vivencia, había sido una experiencia, la habían vivido. Y por lo tanto, ellos tendrían que sentir de una forma distinta esas noticias que llegaron a Lima de que la Constitución de 1812 se había recuperado. Una vez depuesto al virrey, a Pezuela, se inicia el último virreinato y se inicia con José de la Serna al mando de este gobierno. Si desde el punto de vista patriota no hay dudas de que el lado patriota se arma en torno a un proyecto liberal de carácter nacional y perfil reformista, refiriéndose a un Perú independiente, mi hipótesis es que desde el lado realista también se arma un proyecto liberal de carácter nacional y perfil reformista. A eso sí, refiriéndose a la nación española, no a un Perú independiente. Por lo tanto, a partir de ese momento, el último virreinato o gran parte de la Guerra de la Independencia es un pulso. Es un pulso militar, político y también social para ganar a la opinión pública en torno a dos proyectos reformistas que se sienten de la misma naturaleza. Eso sí, uno refiriéndose a la nación española, otro refiriéndose a un Perú independiente. Para poder... ¡Ay, Dios mío! El tiempo. Para poder confirmar esta hipótesis, un breve repaso de las decisiones que toma el virrey La Serna a lo largo de estos años de guerra y de historia. José La Serna, el gobierno de José La Serna lleva a cabo un proceso de reorganización administrativa y política cuya viga maestra es la Constitución de Cádiz. Y la desarrollan sin complejos. Se constituyen ciudades, pueblos, se hacen elecciones. En los territorios bajo el mando realista se realizan elecciones y votaciones. Se eligen representantes. Hay una reorganización administrativa que busca una mayor transparencia en la gestión. Es una propuesta, por lo tanto, muy vinculada a esos nuevos aires que marca la Carta Magna. Se intentan reformas fiscales. Ya en la Lima, antes de su evacuación, en julio de 1821, se elabora un padrón de contribuyentes en la ciudad de Lima. Un padrón de contribuyentes con una idea que tiene el virrey y que transmite a compañeros y a colegas, que es la de que cada ciudadano, todos los ciudadanos, así se refiere, todos los ciudadanos tienen que aportar en base a su capacidad económica. Por lo tanto, vemos por primera vez cómo se levantan en Lima padrones de contribuyentes individuales, en los que se hace estimación de la capacidad económica de cada ciudadano, de cada cabeza de familia, y ha de contribuir progresivamente, de forma progresiva, al sostenimiento del Estado. El abandono de Lima en julio no va a significar abandonar los proyectos reformistas o el proyecto reformista. En el Cuzco, el virrey va a contar con colaboradores y asesores de altísima capacidad. Estoy hablando de Pío Tristán y Moscoso, estoy hablando de Alejandro González Villalobos, de Antonio María Álvarez, de su siempre leal secretario Eulogio de Santa Cruz, y que todavía, a pesar de todo, tampoco sabemos de él, de un personaje muy importante que será futuro ministro en la República de Bolivia, que es José María de Lara, o José María Sánchez Chávez. Los proyectos económicos, ya desde el Cuzco, vuelven otra vez a ser proyectos económicos muy pegados al ideario liberal del trienio. Desde la reforma monetaria que se plantea, hasta pasando por el reglamento de comercio exterior
o incluso ese último hito de reforma fiscal que se intenta recuperar a fines de 1823 en el conocido como Proyecto Auxiliar, dirigido a facilitar al gobierno medios de subsistencia y organizar las contribuciones de los pueblos. Volvemos otra vez a ver, a observar los ecos y la influencia de una constitución, de un código constitucional que se había recuperado en España en 1820. Es cierto que José Laserna, a poco de abandonar Lima y antes de trasladarse al Cuzco, todavía en Huancayo, el 12 de noviembre de 1821, él señala que va a plantear limitaciones a la aplicación del Código Constitucional. Por parte de algunos historiadores, esto es una prueba de un relativo alejamiento de la Serna con respecto a la Constitución. En cambio, a mí me hace dudar. Y yo creo que el virrey, siendo consciente de las limitaciones de llevar a cabo una política puramente liberal, como la que había llevado en los 6 primeros meses del año de 1821, con los parcos resultados obtenidos en Lima, él es consciente de que el Código Constitucional redactado en Madrid tiene que adaptarse de forma pragmática en los territorios de ultramar, en este caso en los territorios del Perú en los años 20. Ahora bien, la sublevación de Olañeta, a inicios de 1824, las proclamas de Olañeta son del 4 y del 27 de febrero de 1824, descuadran todo, evidentemente descuadran todo. El virrey y su gobierno, ante los acontecimientos y las noticias cada vez más claras y más nítidas de que efectivamente el absolutismo ha vuelto a la Corte de Madrid, ha terminado, ha finiquitado, por tanto, con la experiencia liberal, José Laserna y su gobierno se encuentran en una situación complicada y ellos tienen que dar salida a una situación en la que, por un lado, tienes una guerra inconclusa y, por otro lado, bueno, pues tienes que realizar un retorno al absolutismo. ¿Y cómo lo vamos a hacer si llevamos 3 años aplicando el Código Constitucional? Bueno, él antes de tomar la decisión el 11 de marzo de 1824 de volver evidentemente a acatar el absolutismo, él hace lo que podríamos denominar en términos modernos como una especie de moción de confianza. Él se dirige a todos sus generales, él se dirige a las autoridades eclesiásticas, a los jefes políticos, a las universidades, a las audiencias, y les dice: señores, ¿ustedes consideran que ante las noticias tenemos que volver al absolutismo? Y, en caso afirmativo, ¿tengo o no tengo que dimitir? La respuesta, bueno, pues ante el peso de los hechos no es otro, sino que efectivamente hay que volver al absolutismo, hay que retornar al absolutismo. Pero el virrey no tiene por qué dimitir. Bueno, en ese sentido, ese pulso al que he hecho referencia al inicio de mi intervención se desvanece como los granos de arena de la playa en la mano. Y bueno, ya estaríamos ante el final de una guerra, pues que ya por todos vosotros es harto conocido. Ya vendrá la batalla de Junín en el verano y finalmente la última campaña con la derrota de Ayacucho en diciembre del 24. Pero, como diría un colega mío, eso ya es otra historia y aquí lo dejo. Muchas gracias a todos. Dionisio, el invierno y el verano, tú ya sabes que están ya lo sé. No es lo mejor. No es lo mejor para utilizarlo en una... Muchísimas gracias por la exposición. Lo que vamos a hacer, y me he estado comunicando con la persona que nos está apoyando y que ha estado de una manera muy clara detrás de todo el Congreso, que es Víctor Arrambide. Entonces, después de las 3 exposiciones, tendremos un tiempo
para que las personas que quieran puedan hacer alguna pregunta, que deberá ser muy, muy breve, porque tendremos un máximo de 20 minutos y para que puedan participar los que quieran. Entonces, si la cosa no funcionara, pues tendríamos que pasar al chat, pero vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, yo antes de pasar a la siguiente propuesta, sí que quiero decir que Dionisio de Haro forma parte de un grupo de trabajo en el que yo también estoy, junto con Víctor Peralta, que coordina otra de las mesas, que, bueno, en historia política, historia de cultura política, ese es su gran fuerte, de Víctor Peralta. Y bueno, por lo que ha mencionado Dionisio de Haro, yo quiero también recomendar los trabajos de Nuria Sala y Vila, que ha trabajado muy, muy bien cómo el virrey La Serna sigue las pautas del liberalismo, ¿no? Esto que él ha hablado de las elecciones en todas las regiones bajo control realista, lo ha trabajado ella de una manera, yo creo que muy definitiva, y también, por ejemplo, ella ha trabajado cómo se eligieron los representantes del Perú a las Cortes de Cádiz y a las Cortes del Trienio. Bien, eso les quería yo añadir. Y ahora vamos a pasar a la segunda propuesta, que lo que hace es, y es fundamental, solo podemos hacer como unas escalas, ¿no? Pero introduce el escenario internacional, que es fundamental, ¿no? Y además de una manera muy original, porque lo que ella está trabajando es original, repito, e inédito. Bueno, el escenario internacional, yo simplemente para situar mínimamente, decirles que ustedes saben que en todo el proceso, desde el inicio de la invasión napoleónica en adelante, Gran Bretaña, que era la gran potencia, una monarquía constitucional, se mantuvo neutral oficialmente. En todo el proceso no se alineó oficialmente ni con las independencias ni con España. Bueno, España había sido su aliada en la lucha contra Napoleón y entonces, bueno, romper con España no podía ser. Y en el caso de los países, en concreto del Perú, ¿no? Gran Bretaña tenía bastante controlados los circuitos comerciales, ¿no? Entonces ya tenía esa base económica, ¿no? Gran Bretaña neutral. Y luego lo que va a tratar Milagros Martínez Flener es de las potencias europeas. Ustedes saben que tras la derrota de Napoleón, como se ha comentado, en los grandes centros de poder de Europa vuelven las monarquías absolutistas. En 1814 hay un congreso de Viena en el que participan Austria, Rusia, Prusia, se conforma la Santa Alianza para sentar las bases de la recuperación absolutista. Gran Bretaña no participa porque era un proceso absolutista y España tampoco participa. Hay una cosa que hay que decir y es que en todo el proceso de organización de las potencias europeas, España va a quedar bastante al margen, ¿no? España queda postergada, Gran Bretaña se desmarca. En 1818, cuando ya gobernaba Fernando VII como monarca absoluto, hay una gran conferencia, la conferencia de Aquisgrán, en el que se plantea la intervención de las potencias absolutistas en América. Gran Bretaña se opone radicalmente. Es entonces cuando Francia se incorpora a esta alianza de potencias, porque hasta entonces Francia no estaba en la Santa Alianza. Gran Bretaña se opone y la cuestión queda ahí. Bueno, queda ahí y yo también creo, y aquí Milagros me puede ayudar, que las potencias Austria, Rusia, Prusia no estaban en condiciones, y creo que lo trata él, lo trata ella, de enviar recursos militares a América, ¿no? En 1820, ya termino, se vuelve, como hemos dicho, al liberalismo en España, el trienio 20-23, y ahí las potencias vuelven a la carga, ¿no? Y el referente es un congreso que se organiza en Verona
donde lo que se plantea es la intervención en la España liberal para devolver al rey los poderes absolutos. Es un congreso interesante, está Gran Bretaña, y es interesante porque no hay un criterio común y finalmente sí que se va a producir la intervención militar en España, pero va a ser liderada por Francia, la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, que entra en España, y a diferencia de lo que pasó con Napoleón, no hay resistencia en España contra los franceses. El rey acaba en Cádiz, con las Cortes, el gobierno liberal, es liberado por los franceses y se inicia la última etapa del sistema absolutista, ¿no? Es decir, el mapa internacional, el puzzle internacional tiene que ser tenido en cuenta, y Milagros Martínez Klenner nos va a acercar a él. Ella es una investigadora peruana, ella estudió en la Católica del Perú, se licenció en 1988, pero en el 91 obtuvo una beca de investigación en Austria, y en Austria se doctoró en Historia por la Universidad de Viena, con una tesis sobre la emigración austriaca al Perú, que es uno de sus puntos fuertes. La colonia austriaca, la inmigración austriaca en distintos tiempos, fundamentalmente a comienzos del siglo XX. Pero ahora ella está entrando con muchísima fuerza en el tema que nos va a presentar, y está en prensa un libro que se va a editar por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se llama Independencia Inevitable, América en los informes de los diplomáticos austríacos en España, 1808-1821. Entonces ahora vamos a escuchar la propuesta de Milagros Martínez Klenner. Cuando quieras, Milagros. ¿Estás, Milagros? ¿Milagros? Acá estoy, ¿me escuchas ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, Milagros. Muchas Bueno, gracias por la presentación. Es un honor muy grande para mí estar compartiendo esta mesa contigo, con Dionisio y con Francis. Es realmente un honor, y muchas gracias a varios de... Hola, ¿me escuchas? Gracias también a varios de las personas que están... Ay, has quitado el micrófono. Has quitado el micrófono, Mili. Ahora sí, ya. Ahora. Ok. Como bien dice Ascensión, esta parte del contexto internacional de las independencias es un tema realmente muy importante, porque generalmente se suele considerar las luchas independentistas americanas como una lucha entre dos potencias que tienen la misma fuerza, que tienen el mismo poder, ¿no? Es decir, se considera de un lado que América está luchando al mismo nivel contra España, y en realidad no es así, y eso es lo que quiero ahora presentar. Próximo folio, por favor. Yo estoy partiendo a partir de la documentación diplomática. Llegué al tema, en realidad, más por casualidad que por otra cosa, ya que yo estaba trabajando lo que eran los informes de los diplomáticos o de los cónsules austríacos a finales del siglo XIX, cuando la monarquía austrohúngara decidió abrir consulados tanto en Argentina, en Perú y en Chile. Y en ese momento simplemente se me vino la pregunta, ¿qué habrán pensado los diplomáticos austríacos de España al recibir las noticias que llegaban de América acerca de la independencia? ¿Y qué cosas es lo que ellos decían a Viena? ¿Cómo informaban a Viena, no? Entonces, de pronto, en un momento esa pregunta dejó de ser una pregunta de ejercicio mental para convertirse más bien en una pregunta académica. Entonces, he recurrido a toda la información, a toda la correspondencia diplomática que está aquí en el archivo de Viena, y en base a ella estoy haciendo este trabajo, ¿no? En
El material, como aparece ahí, es la correspondencia que viene tanto desde España como desde Río de Janeiro, entre 1806 incluso, hasta 1821. Claro que esa correspondencia va más allá, pero yo me estoy limitando a 1821. Tenemos representantes diplomáticos tanto en Brasil, a partir de 1818, pero en España es muchísimo más antes. O sea, los diplomáticos en España ya están a partir del siglo XVI, del siglo XVII, no, del siglo XVI incluso. Pero los que nos interesan, los que me interesan, son estos cuatro, que son los que viven todo el proceso de las luchas en España a partir de 1808, que marca también el comienzo de los movimientos en América, hasta el último, que es Brunetti, que es el que incluso se va a quedar hasta 1836, pero es el que vive ya toda la independencia del Perú propiamente dicha, ¿no? Próximo folio, por favor. Ahora, la documentación con la que cuenta son informes, cartas, memorias, y estas cartas, todo este material me deja ver a mí la independencia o analizarla a partir de 4 criterios. Uno es la crisis económica española, la segunda es la situación interna por la que estaba pasando España, la situación del ejército y de la marina españolas, las actividades corsarias, los cuales para los diplomáticos en España ya eran factores que estaban contribuyendo a que la independencia americana fuera inevitable. Un aspecto complementario a todo esto va a ser Brasil, que como veremos más adelante llega a jugar también cierto rol. Próximo folio, por favor. La crisis económica ya se ha trabajado muchas veces así de manera muy corta, puedo decir, se remontaba al siglo XVIII, la tenemos presente en cierta forma cuando estaban financiando su participación en la guerra con Estados Unidos, tenían los problemas en América, de otro lado había sido el cerco del puerto de Cádiz, es decir, tenían una serie de factores que en realidad no permitía a la corona recibir el dinero que había estado recibiendo, y aparte de lo que recibía se le iba siempre en otras cosas, ¿no? En el siglo XIX toda esta crisis económica se va a agudizar tanto por las guerras napoleónicas como por la falta de llegada de plata desde América. Parte de eso debido a los asaltos en el camino y parte de eso porque las colonias ya no mandaban el dinero como antes a causa de las propias guerras que se estaban teniendo lugar en su suelo. Esta situación era tan obvia que el embajador, o no el embajador, el encargado de negocios de Austria, Wilhelm Genote, decía, ¿no? La plata que llega de América está destinada sobre todo a los comerciantes y ni un centavo para el gobierno. Y esto ya lo dice en 1813, pero ya también había sido dicho antes. Sin ese dinero, el gobierno no tenía los medios para cubrir los gastos militares, ni en el propio país, ni para mandar gente fuera. O por lo menos para no los podía mandar de manera bien habituallada. El Consejo de Estado español reconocía la gravedad de los hechos en América, sin embargo, apuntaba que era inútil enviar una expedición dada la escasez de tropas y de dinero. Siguiente folio, por favor. Estoy hablando así de rápido para tratar de mantener los 20 minutos. Lázaro Brunetti, el encargado de negocios a partir de 1818, llegó a señalar en una carta a Metternich, ¿no? Que España no era, que los recursos de España no eran lo suficientemente grandes como para poder enfrentar una guerra larga con tanto sacrificio. Ya para 1819 él señalaba, se habían perdido más de 4.500 hombres y la guerra le había costado a España más de 500 millones de reales. Esta falta de dinero se vio reflejado de un lado en que no se podía enviar expediciones, al punto que la única expedición grande que se pudo enviar a América fue la de Pablo Morillo, que es la que fue a Venezuela partiendo de Cádiz en 1814. Después de ello hubo intentos, pero ya no salió una expedición tan grande, envió como 10.000 hombres, esa fue la única. El segundo aspecto es que que imposibilitó a la corona, la falta de dinero, a enviar más tropas, navíos e incluso pertrechos. Es decir, la gente que ya estaba en América no tenía apoyo extra desde la corona. Esto de aquí se va a reflejar
en toda una serie de derrotas militares y en la pérdida de territorios claves, lo cual va a terminar en la independencia de gran parte del continente americano, porque la corona no tenía una capacidad de responder militarmente a todo lo que estaba sucediendo en América. Próximo folio, por favor. Ahora, las propias guerras de independencia o la guerra de independencia que España estaba viviendo, es decir, sus luchas contra la invasión francesa, comenzó en 1808. O sea, los franceses querían originalmente invadir en realidad Portugal, pero claro, esa era la excusa para también invadir España. A partir de esa invasión, España comienza una guerra de independencia que se destacó por dos factores muy importantes. Uno era la lucha a muerte contra el invasor, o sea, contra los franceses, y la segunda porque se crearon dos frentes que fueron muy opuestos entre sí. De un lado eran los liberales constitucionalistas, los que estaban a favor de la Constitución de Cádiz, a favor de un nuevo tipo de gobierno, y de otro lado estaban los absolutistas, que eran los que estaban apegados a Fernando y que no estaban de acuerdo en mantener la Constitución de Cádiz. Para para Genote, que era el encargado de negocios de Austria, estas luchas entre estos dos grupos eran más implacables que contra sus enemigos comunes. Y debido a ellas, decía Genote ya en 1811, la disolución total de la monarquía española, tanto en Europa como en América, eran inevitables. Siguiente folio, por favor. En 1814, Fernando VII regresó al trono, pero la situación no mejoró. Las luchas y las persecuciones incluso de todos los liberales, de toda aquella gente que había apoyado la Constitución de Cádiz fueron muy grandes, muchos fueron ejecutados o metidos en la cárcel, por lo cual empezó a bullir socialmente y militarmente algo, al punto que el siguiente encargado de negocios austriaco, Johann von Provost, dijo, ¿no? España se encuentra actualmente socavada por el fuego volcánico que se acerca cada vez más a la capital, sobre la que busca erupcionar. Y esto de aquí va a pasar en julio de 1819 en el Palmar, que es donde se levantan las tropas que estaban, es un intento, más que un levantamiento, es un intento de levantamiento de las tropas que estaban a punto de ser embarcadas a América, pero que se logra socavar. O sea, se logra evitar que el levantamiento llegue a mayores. No obstante, no se va a enviar, sino que se posterga el envío de las tropas para enero del próximo año, y precisamente en enero de 1820 se levanta Rafael del Riego, y con eso se da inicio al trienio liberal, y también va a verse reflejado en que por lo menos durante 2 años no se van a poder enviar soldados para América. Es decir, España está quedando sin respuesta militar efectiva ante los levantamientos que estaban teniendo lugar en América. Un otro aspecto en la situación interna que pasaba España era el problema sanitario. En esa época, hoy por hoy ya conocemos lo que son las epidemias y las enfermedades, pues estalló la fiebre amarilla, sobre todo en Andalucía, Mallorca y Cataluña. Se calcula que más de 4.500 personas fallecieron, aunque se piensa que fueron más las personas que fallecieron. Y entre los que estuvieron afectados, estuvieron sobre todo los soldados que estaban concentrados en los puertos para salir a América, por lo cual ellos tenían mucho miedo a contagiarse. Esa fue una de las razones por las cuales se negaban a embarcarse, y una de las razones por las cuales hubo ese levantamiento en el Palmar también, ¿no? Esta negación de los soldados de ir afectó definitivamente la respuesta militar de España ante la rebelión americana. Próximo folio, por favor. Un tercer aspecto en esto es también la situación del ejército. Debido a la guerra contra Francia, entre 1808 y 1810, España no pudo enviar soldados a América. Es decir, no pudo, por así decirlo, sofocar a tiempo las rebeliones, porque ella misma estaba sumida en su guerra, estaba enfrentando una guerra grande. Entre 1811 y 1813 se piensa que se mandaron más o menos 7.000 hombres, pero el problema del envío de los soldados a América era que eran expediciones pequeñas y que estaban mandadas
a diversos destinos, ya que España tenía que enfrentar múltiples frentes en sus luchas en América. Estos pequeños grupos en realidad prácticamente no podían hacer nada en contra de los insurgentes, eran muy pequeños. El embajador, ese sí fue embajador de Austria en España, llegó incluso a escribirle a Metternich diciéndole, ¿no? Esta manera de fragmentar las fuerzas, de socavarse poco a poco a sí mismo, es precisamente lo que menos debería hacerse frente a la gran lucha con las colonias. Otro embajador austriaco en Rusia llegó a indicar que entre 1810 y 1818 se había mandado a América como unos 35.000 hombres que, enviados en pequeños cuerpos separados y cada uno poco considerable, han sido sacrificados. En realidad razón no le falta, ya que si uno ve en realidad, salvo la expedición de Morillo, prácticamente ninguna de las otras expediciones tuvo un éxito ante las, ante las luchas con los insurgentes americanos, ¿no? Para que note, muchos de los soldados veían que se iban a embarcar para Venezuela, en este caso con Morillo en 1814, sentían repugnancia por la expedición. Ellos sabían que estaban yendo prácticamente a morir, ¿no? A pesar de ello, o a pesar de que se trató de cuidar que esta gente no desertara en España mismo, se tenía que rifar la gente que iba a venir, se tenía que cuidar, se tenía que hacer cercos para que no se escapara. Así todo, hubo gente que prácticamente a diario desertaban, y si lograban ser embarcados, al final terminaban también desertando, ni bien llegaban a América. Próximo folio, por favor. ¿Por qué el descontento? O sea, no solamente era el descontento debido a las enfermedades, sino también porque no recibían los pagos, no tenían comida. Una de las razones que dan uno de los soldados es que se les estaba dando comida malograda, es decir, ellos no tenían ni siquiera comida fresca, no tenían comida adecuada. Hay casos en los cuales se ha informado de gente, por ejemplo, de soldados que no tenían ni zapatos en la misma España, no tenían ni casacas. Las sillas para los caballos no eran las que correspondían. Es decir, la situación económica por lo que había estado pasando España se refleja de tal manera en el ejército, que en realidad es un ejército que está muy venido a menos, es un ejército que no tiene la capacidad para poder enfrentar ni a los enemigos en su propio territorio, y mucho menos a los enemigos en los otros continentes. O quizás se pueda ver de una manera distinta, es decir, en realidad todas las fuerzas que tenían las usaban para enfrentar a los franceses, porque hay toda una guerra de guerrillas en España, que no es mi tema, pero que sí logran finalmente echar a los franceses de España, pero ya no les da la fuerza para poder ir y seguir luchando en América, ¿no? El miedo a contagiarse de la fiebre amarilla también era una de las razones grandes por las cuales se negaban. Es más, en algún momento uno de los soldados, creo que incluso uno de los diplomáticos dice, los barcos no han sido ni fumigados. O sea, la gente en realidad tenía miedo de morir en el camino de fiebre amarilla. Y por supuesto, y eso sería interesante trabajarlo un poco más, yo lamentablemente no cuento con esas fuentes para hacerlo, había muchas historias que contaban los soldados de Morillo sobre la crueldad de los insurgentes americanos. ¿Qué se decía? ¿Qué cosa era lo que hacían? ¿A qué se enfrentaban? Sería un punto interesante para poder investigar y ver además el imaginario que llegaba a España sobre las luchas en América. Provost, como ya hemos dicho, uno de los diplomáticos austriacos, dijo, no es sin fundamento que se cree que al aproximarse la partida podría estallar alguna revuelta semejante a la que hubo hace un par de años. Y esa de ahí fue precisamente la que he mencionado, la de 1819 en el Palmar. Tras el levantamiento de Rafael del Riego en enero de 1820, ya no se volverían a enviar soldados a América, por lo menos no de una manera tan seguida, ni en las cantidades como las que se había hecho. Se mandarían unos aquí, otros allá, pero ya no eran destinados como había sido antes. Y ya los mandan cuando gran parte de las colonias habían declarado su muerte. Próximo folio, por favor. La Marina española también estaba en un estado muy malo, o sea, tampoco se podría contar con una Marina para poder pensar en defender o
las colonias americanas ante los insurgentes, ¿no? Las pérdidas significativas de barcos se debieron, de un lado, durante la batalla de Trafalgar en 1806, donde España perdió gran parte de sus navíos ante los ingleses, y de otro lado, en 1810 hubo una tormenta en Cádiz y Gibraltar, donde aproximadamente 60 barcos, de los pocos que les quedaban, fueron hundidos, ¿no? La crisis económica, repito nuevamente, imposibilitó a la corona para reorganizar la marina. No se podía equipar los arsenales, lo que obligó a dar de baja a muchos de los barcos. Y no solamente a darles de baja en el sentido de que eran inservibles, sino a los que más o menos se les podía nuevamente reflotar, tampoco lo podían hacer porque no había ni el dinero ni la gente. Es decir, tampoco se podía contar con gente que pudiera volver a calefactar los barcos. El embajador austríaco señala que la expedición de Pablo Morillo a Venezuela no fue en realidad con barcos españoles, sino que se alquilaron barcos a precios tan exorbitantes que para 1816 decían aún no se habían cancelado. Es decir, España seguía de alguna manera endeudándose todavía más, ¿no? Hacia 1818, el diplomático austriaco Probos informa a España que España contaba como con 170 barcos españoles, pero de esos 170 barcos, tan solo 75 estaban en servicio. Es decir, habían los barcos, pero como él mismo dice, lo que le falta son los medios necesarios para ponerlos en condiciones de servir. Próxima folio, por favor. Esta falta de navíos se va a ver reflejado también en América, ya que Pezuela informó a Madrid sobre la pérdida de Chile y el peligro que eso significaba para el Perú, por lo cual demandó por favor que le enviaran refuerzos, que le enviaran barcos, que le enviara gente. Estos refuerzos recién se pudieron enviar 9 meses después, como decía Brunetti, el encargado de negocios austriaco, sea por la falta de dinero y el mal estado de la marina. Es decir, ya era muy tarde. Y así todos de esos barcos que se mandaron no tuvieron resultado porque fueron, de un lado, tomados por los corsarios del Río de la Plata, y de otro lado porque se les hizo un bosque y donde se perdieron gran parte de esos barcos, ¿no? A raíz de todo esto, Brunetti decía, ¿no? Si los refuerzos hubieran enviado antes perfecto. Bueno, vamos a la segunda. Se hubiera podido quizás resistir a los insurgentes de Buenos Aires. Pero para marzo de 1819 decía que ya no había persona que no creyera que ya se había perdido el Perú. Próximo folio, por favor. Un aspecto que también es de suma importancia son las actividades corsarias que empezaban a pulular en esa época. Estas actividades corsarias, de un lado, abrieron nuevos frentes a partir de 1816, y se pueden observar 3 espacios que están claramente definidos. Podría haber un cuarto frente, pero un cuarto espacio, pero ese todavía no lo he tocado, ya que España no llegaba al Río de la Plata todavía en ese momento. De un lado tenemos el Caribe, que estaba controlado por los corsarios norteamericanos, y se atacaban puertos como era Cartagena, La Guaira y Cuba. Incluso se va a mencionar que en Cuba los corsarios entran y van a raptar al alcalde de la ciudad para pedir dinero por él para poder seguir financiando sus actividades. El embajador Kaunitz va a llegar a decir que la expedición de Morillo cambió, o sea, originalmente supuestamente iba a ir al Río de la Plata, pero que cambió el destino para Venezuela, ya que los comerciantes de La Habana estaban muy molestos por las acciones de los piratas establecidos en las costas de tierra firme. Un segundo espacio es el Pacífico, que estuvo controlado sobre todo por los corsarios de Buenos Aires. Ellos atacaban Valparaíso, El Callao y Guayaquil, además de una serie de puertos menores, con lo cual llevaron prácticamente a poner fin al comercio español en la región. Y el otro
espacio que es uno de los más importantes va a ser el Mediterráneo. Es decir, estos corsarios están llevando la guerra de independencia americana a España, a las costas españolas, al mar Mediterráneo. Ellos están atacando todo lo que es desde La Coruña, es decir, del lado izquierdo del mapa español, hasta Cádiz, o sea, es toda la parte de abajo. Incluso van a llegar a subir y atacan Valencia y Barcelona. Para ello, claro, los españoles, la corona española, se ve obligada otra vez a dividir sus fuerzas, ya que tenía toda una serie de frentes, y en realidad, como bien se sabe, divide las fuerzas y ganarás, ¿no? Y eso es lo que lograron hacer los americanos. Próximo folio, por favor. Una de las frases que me parece que resume toda esta situación que estaba enfrentando España lo dice el encargado de negocios Brunetti, ¿no? Dice, mientras que nos predican que tenemos fragatas y buques armados listos para zarpar, una fragata armada insurgente campea delante del puerto de Cádiz sin dejar entrar un solo barco, sin visitarlo y obtener botines muy considerables, y todo cerca del cañón de esta ciudad. Por todo esto, hay razones para dudar de que España jamás pueda lograr con solo la fuerza de las armas hacer que sus colonias vuelvan a cumplir con su deber. Es decir, no veía la posibilidad de que España recuperara nuevamente las colonias. Próximo folio, por favor. Uno de los aspectos que hasta ahora no han sido tomados muy en cuenta es, y es un actor, en realidad, en ese momento un poco desconocido para el lado de los peruanos, o para el lado de las independencias peruanas sobre todo, es el Brasil. Es un actor al que no se le considera mucho, ya que está dedicado... Ya tienes que ir terminando por el tiempo. 5 minutos. Este actor desconocido va a situar, o sea, si uno empieza a considerar al Brasil como un actor dentro de lo que es el movimiento de independencia americano, va a situar el proceso de la independencia en un contexto continental por la posición geográfica, pero también la está inscribiendo en una perspectiva mundial, ya que todo lo que pasaba en Brasil estaba condicionado por lo que estaba ocurriendo también en Europa. Así, por ejemplo, el rey portugués João VI buscó mantenerse neutral. Sin embargo, para sobrevivir económica, política y militarmente, tuvo que tomar medidas que influyeron en esas luchas independentistas. Esas medidas podrían ser varias, pero yo me reduzco a dos. De un lado es la apertura de los puertos brasileños al comercio mundial, y de otro lado es la ocupación de la banda oriental. Próximo folio, por favor. Esta apertura de los puertos brasileños dio paso otra vez a tres aspectos, ¿no? De un lado, abre los puertos que sirven de acogida a barcos que están de paso. De otro lado, también acoge a barcos comerciales con mercaderías propias de una corte. Pero estos barcos también estaban yendo a Buenos Aires, lo que está creando ya un espacio comercial intercontinental e interimperial semejante al que existía en el Caribe. Y eso de acá va a permitir, de un lado, el intercambio de productos que hasta entonces estaban prohibidos, pero sobre todo y también les permite que agentes militares americanos puedan comprar pertrechos, barcos y armas para poder mantener sus luchas, para poder llevarlas a cabo, y asimismo que los diplomáticos españoles también puedan hacer lo mismo para poder apoyar al ejército. De otro lado, la apertura de los puertos comerciales deja que barcos de guerra de todos los países lleguen paren en Río de Janeiro, pero que de ahí puedan llegar a Chile y al Perú. Y algunos de estos barcos van a ser después vendidos a la Armada chilena, y así es como se va a conformar, o va a ser una de las maneras en las cuales se conforma la Armada chilena. Próximo folio, por favor, y es el último. La ocupación de la banda oriental también es un aspecto que es de suma importancia, ya que este de aquí va a ser un espacio que es un espacio estratégico para España en ese momento, ya que para poder llegar al Chile a través del Cabo de Hornos, o incluso para poder llegar al Alto Perú, se hacía a través de Buenos Aires o a través de Montevideo. En el momento en que surgen estos conflictos con Artigas, con la Junta de Buenos Aires, y el miedo que tiene Brasil de una invasión, pues ocupa la banda oriental, ya que supuestamente
Morillo iba a llegar a apoyar su lucha contra los de Río de la Plata, pero al no venir, Brasil siente que tiene que ir a tomar los papeles en la mano, entonces invade la banda oriental y España amenaza, ¿no?, con una invasión, y hay toda una serie de conflictos que además vienen ya también de las guerras que habían tenido lugar en Europa, ya que España había dado permiso a que Napoleón entrara para ocupar Portugal, y es un poco quizás como una venganza lo que se podría interpretar. A través de este problema de la ocupación de la banda oriental, España pierde una plaza estratégica, se dificulta la navegación por parte de España, Buenos Aires, Chile, Perú, ya que no tienen dónde llegar los barcos, hacer descansar a los hombres, carenar los barcos y otra vez recargar comidas, alimento, agua y todo lo demás, ¿no? Y a partir de este momento, ya ese no va a poder ser más la vía para España para poder enviar hombres, ya que estos, cuando se intentó mandar, como por ejemplo a Talcahuano en Chile en 1808, estos llegan enfermos. Ya los embajadores austríacos señalan que tanto los que llegaron a Chile como los que llevaron a Lima después con otros barcos, o sea, de 94, solamente 32 pudieron ir caminando al hospital. O sea, no había forma de poder tenerlos en un buen estado, y eso de aquí está debilitando de tal manera a España que en realidad para España la independencia fue algo inevitable. O sea, no pudo evitar que la independencia tuviera lugar. Gracias. Muchísimas gracias a Milagros Martínez Flener. La verdad es que estas voces, ¿no?, porque además estos informes eran informes, claro, eran a su gobierno austriaco, pero eran informes, yo creo que no muy sesgados, o sea, que reflejaban una realidad, la realidad que ellos observaban, ¿no? Y por eso yo creo que el trabajo que va a publicar Milagros va a ser un trabajo, yo creo que muy, muy novedoso y que va a ayudar mucho. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a pasar a la última. Yo, para los que nos están escuchando y a lo mejor no conozcan tanto esta mirada desde España que nosotros estamos haciendo, se me olvidó mencionar a otro compañero nuestro que trabaja en el grupo, que se llama Rigo Amadori, que él estuvo analizando cómo los ministros del trienio liberal tratan la independencia del Perú, ¿no? Y yo también lo he visto. Entonces, ante las Cortes, el ministro de Guerra y el ministro de Marina decían: hay que terminar con la insurgencia mandando refuerzos, hay que enviar barcos, porque la única manera, ya que fracasó la negociación con Miraflores, ustedes saben, Punchauca, hay que mandar. Y entonces intervenía el de Hacienda, el ministro de Hacienda, y decía: ¿pero cómo? No hay barcos, no hay hombres, no hay víveres, no hay nada. Y desde luego la independencia no se consiguió solo por eso, ¿no? O sea, los propios realistas, incluidos oficiales como José de Canterac, cuando informan al gobierno, dicen: en el Perú cada vez se extiende más la voluntad por la independencia, la opinión, como ellos dicen, por la independencia se extiende. Eso es claro, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta esta especie como de impotencia de los ejércitos españoles dejados a su suerte, ¿no? Y eso influyó también en la derrota final. Pues vamos a terminar dando la palabra a Francis Chávez, que nos va a introducir otro tema, el tercero fascinante. Ya digo que son solo unos ejemplos, pero para que ustedes vean todo lo que puede haber detrás. Ella va a explicarnos algunas notas sobre, o algunas claves sobre cómo se llega a el reconocimiento de la independencia por parte de España. Es un tema que a mí me parece fundamental, que está ahí, que yo creo que a día de hoy la que mejor lo conoce es Francis Chávez, que ha trabajado muchísimo, y yo he coincidido con ella, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Y bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué pasó en las relaciones entre el Perú y España después de la capitulación, que no rendición, de Ayacucho? ¿Por qué se tardó tanto en reconocer la independencia?
Claro que una razón puede ser la inestabilidad política en los dos países, los cambios en el Ministerio de Estado y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que los dos países tenían otras prioridades, pero vamos a ver cómo Francis Chávez nos ayuda con esto. Francis Chávez es diplomática de carrera, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Academia Diplomática del Perú y ha publicado sobre este tema, pero yo estoy esperando mucho más. Ella publicó un trabajo junto a Cristóbal Aljobín que se llamaba El reconocimiento de las independencias, era un libro, ¿no? El reconocimiento de las independencias iberoamericanas, que coordinó Carlos Malamud, y ella y Aljobín hacen el trabajo sobre el Perú. Y bueno, tiene otra publicación que supongo que ella nos va a mencionar ahora. Cuando quieras, Francis, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ascensión Martínez Riaza, por la presentación, y también quisiera agradecer al Congreso Nacional de Historia Bicentenario por darnos la oportunidad a los bueno, en este caso a los investigadores, de poder compartir los resultados de nuestros trabajos en este foro tan importante de reflexión en el contexto del Bicentenario de la Independencia del Perú. Efectivamente, bueno, este tema, en verdad, también llegué por casualidad, como me llegó también la doctora Martínez Flener, y está basado fundamentalmente en el estudio de la correspondencia diplomática de nuestros diplomáticos peruanos en España y viceversa, que consta en el Archivo Central del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Y he tenido la oportunidad de revisar la correspondencia diplomática de gran parte del siglo XIX, desde muy temprano, desde 1830 hasta 1870 más o menos, y realmente lo que he encontrado es algo muy importante, sobre todo porque nos permite saber que la obtención del reconocimiento de la independencia del Perú por España fue uno de los principales objetivos de la política exterior naciente del joven Estado peruano en el siglo XIX. Y esto porque, si bien España demoró mucho tiempo en reconocer la independencia del Perú, a pesar de que, por ejemplo, Estados Unidos y Gran Bretaña nos reconocieron muy tempranamente, España sí había reconocido a otras repúblicas americanas, como por ejemplo México y Chile, a través de tratados de reconocimiento. O sea, es decir, había un reconocimiento expreso a través de un tratado, ¿no? Entonces, estos nos ponía en cierta situación de desventaja frente a los otros países latinoamericanos en cuanto a la inserción a la comunidad internacional de la joven República Peruana, ¿no? Entonces, pero para entender por qué era importante el reconocimiento de estados, primero debo decir que el reconocimiento no es solamente... De hecho, esta mañana van a encontrar ustedes una noticia en el portal de la República. Por favor, gracias. El reconocimiento no solamente es un acto político, sino también es un acto jurídico, es decir, el reconocimiento de estados es una institución jurídica en el derecho internacional, entonces que todavía lo tenemos hasta hoy. Pero en el siglo XIX estaba perfectamente reconocido esta figura jurídica del reconocimiento de estados, ¿no? Entonces, respecto al reconocimiento de estados, hay dos teorías hasta ahora, ¿no? La visión declarativa, por la cual pues, el reconocimiento de estados es una prerrogativa unilateral de un estado, es decir, si el estado A desea reconocer al estado B, lo hace, si no, no, y no pasa nada, versus una teoría constitutiva por la cual el reconocimiento del estado, de un tercer estado, es fundamental para la existencia del estado que quiere ser reconocido. Entonces, en la época del siglo XIX, en la época de la independencia del Perú,
en la primera parte del siglo XIX, la teoría predominante del reconocimiento jurídico de estados era la teoría constitutiva. ¿Por qué? Porque, como ya lo han más o menos delineado mis predecesores, en el siglo XIX estábamos marcados por el tema de la restauración, por el emblemático Congreso de Viena de 1815, que justamente buscaba restaurar la legitimidad dinástica de las monarquías europeas, ¿no? Entonces, estos derechos estatales monárquicos debían ser pues defendidos, tanto de enemigos externos como Napoleón, y también de posibles o inminentes procesos revolucionarios en las colonias de estas monarquías. Entonces, había una preeminencia del consentimiento del Estado. El Estado era muy fuerte en esa época, y de hecho, por eso es que primaba la visión constitutiva, es decir, si yo, Estado monárquico, no reconozco al Estado que dice ser independiente, pues ese Estado no existe, ¿no? Entonces, como diría el jurista Henriksen, por ejemplo, que lo quiero citar, dice que esta visión constitutiva del reconocimiento de estados sirvió como una herramienta muy útil para que estados ya establecidos, como los estados monárquicos europeos, principalmente occidentales, para negar la inclusión de naciones no civilizadas en la sociedad de naciones, ¿no? Entonces, para el Perú era muy importante conseguir el reconocimiento por parte de España para poder ingresar, poder acceder como un miembro pleno de la comunidad de naciones en el siglo XIX, ¿no? Como una república, ¿no? Como lo que era. Entonces, por favor, siguiente diapositiva. ¿Por qué era importante lograr esto? Lograr el reconocimiento de la independencia. Justamente, como ya lo he explicado, para insertarnos en la comunidad internacional de manera plena, sin desventajas con otros países, ¿no? Entonces, como España había firmado tratados de reconocimiento con Chile, por ejemplo, con México, ¿no? Entonces el Perú buscaba también llegar a un acuerdo para firmar un tratado de reconocimiento. En ese sentido, los cónsules, que van a ser nuestros primeros enviados diplomáticos a España, van a jugar un papel muy importante al inicio de este proceso, ¿no? Por ejemplo, el Perú envía a su primer cónsul a España en 1840, el cónsul del Perú en La Coruña, Plácido Muñiz. Luego nombra también al cónsul peruano en Málaga, pero estos funcionarios no reciben el regio exequatur, es decir, no reciben la autorización de España para ejercer sus funciones como cónsules. ¿Por qué? Porque la reina de España dijo que como no había declarado la independencia del Perú, no les podía extender este regio exequatur, esta autorización para que sean cónsules. Por lo tanto, solo les dio categoría de agentes comerciales del Perú en España, ¿no? Nuestro primer cónsul en ser reconocido como cónsul, es decir, en recibir su regio exequatur, fue Mariano Moreira en el año 1855. Pero también debemos aclarar de que en el derecho diplomático del siglo XIX, que estaba condensado en el reglamento de categorías entre los agentes diplomáticos, dado por el Congreso de Viena en 1815, se estipulaba las categorías de agentes diplomáticos, y los cónsules lamentablemente no eran considerados agentes diplomáticos, es decir, no tenían la función de representación del Estado, como hasta la fecha, ¿no? Pero ya en el siglo XIX había un documento internacional que decía que los cónsules no representaban al Estado. Entonces, lamentablemente, por más que se haya reconocido al cónsul Moreira en 1855, no podemos hablar de un reconocimiento implícito de la independencia todavía por la categoría que tenía el propio cónsul en la época, ¿no? Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es el primer intento formal a nivel diplomático, no consular, a nivel diplomático de la Cancillería peruana para obtener este reconocimiento de España? Es en 1853 cuando se envía a nuestro primer enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del Perú de España, José Joaquín de Osma, ¿no? José Joaquín de Osma es hispanófilo, es un diplomático limeño, pero que tiene mucha relación con España, relación familiar, relación de trabajo. De niño había ido a estudiar a España.
y es por eso que se le encarga esta misión. De hecho, va a España y firma, negocia, se le da la libertad para que negocie el tratado de reconocimiento. Se firma un tratado de paz y amistad en 1853, pero cuando llega a manos, el texto llega a manos del canciller de la época, José Gregorio Pasoldán, y del mismo presidente, Rufino Echenique, tiene muchísimas observaciones y es muy polémico, sobre todo por la cláusula número 1, el artículo número 1, en el cual se dice que Su Majestad Católica renuncia para siempre, del modo más formal y solemne, por sí sus sucesores, a la soberanía, derechos y acciones que le correspondían sobre territorio americano. Es decir, para Pasoldán esta cláusula es ofensiva, pues supone que sin tal renuncia no habríamos podido ser independientes, ¿no? Entonces, y además aborda el tema de la deuda de una forma bastante desventajosa para el Perú, porque según este tratado de 1853, el Perú reconocía como deuda nacional los créditos pertenecientes a los súbditos de la reina de España, que gozarían además de todas las ventajas que se otorguen por conceptos de deuda interna. Entonces el presidente Echenique incluso dice, ¿no? Un momento, pero si existe esta cláusula, pues en otra cláusula también España debería comprometerse a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos peruanos, no solamente en España, sino también en el Perú, tomados y reconocérsele también todos los daños, perjuicios, préstamos, secuestros tomados de los españoles por el ejército independiente. Entonces, digamos que tanto por el tema de la deuda, por el tema de la cláusula 1, este tratado no fue ratificado por el Perú, tuvo mucha objeción en el Ejecutivo y también en la opinión pública. Entonces, por más que pasó que de Osma firma el tratado, no se ratifica en el Perú. Entonces, digamos que esta de Osma opta por retirarse de España, ¿no? Y renunciar a su cargo. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Es así que en 1859 se realiza el segundo intento para conseguir un tratado de reconocimiento con España. Y aquí me he olvidado de decir una cosa, que el canciller Pasoldán le reclama a José Joaquín de Osma que no hubiera podido obtener una cláusula, un artículo 1 de reconocimiento en los mismos términos que lo obtuvo Chile. ¿Y cómo fue la cláusula 1 del Tratado de Reconocimiento que firmó Chile con España? Dice, Su Majestad Católica, usando de la facultad que le compete por decreto de las Cortes Generales del Reino, reconoce como nación libre, soberana e independiente a la República de Chile, compuesta por y describe todo su territorio. Es decir, es una fórmula muy distinta a la empleada por de Osma en el Perú. Es muy distinto que la reina renuncie a sus derechos soberanos, que la reina reconozca como nación libre, soberana e independiente a la República de Chile. Entonces, ahí también digamos que para mí esa fue la crítica más dura que Pasoldán le hizo al Tratado del 53, ¿no? Y en ese sentido, Pedro Gálvez primero recibe instrucciones de ser recibido como agente diplomático en España, ¿no? En audiencia solemne por la reina. Vale resaltar que de Osma tampoco fue recibido como agente diplomático en España. Simplemente de Osma dijo, pues, sería inútil que yo busque que me reconozcan como agente diplomático porque todavía no he negociado el tratado de reconocimiento. Entonces, primero tendría que negociar el tratado de reconocimiento, firmarlo, para que después me reconozcan a mí como agente diplomático del Perú, ¿no? Pero no lo hacen. Y de la misma forma, Pedro Gálvez dice lo mismo, ¿no? La Cancillería le dice, bueno, está bien, me están dando las instrucciones de ser recibido como agente diplomático en España, pero, ojo, es de esperarse que solo me reciban como plenipotenciario, ya que si me reciben como agente diplomático se estaría reconociendo de hecho la independencia, ¿no? De un reconocimiento implícito. Entonces, tal y como él mismo previó, la reina no lo recibe en audiencia oficial, no recibe sus credenciales y por lo tanto él, de acuerdo a las instrucciones de Cancillería, se tiene que retirar de España también. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva.
Bueno, hasta que nos pongan la siguiente diapositiva, les voy a introducir en el contexto ya en qué contexto se da el tercer intento de reconocimiento. Tenemos que estalla una crisis política muy importante en el gobierno del Víctor, general. ¿estás para lo de las diapositivas? Por favor, para pasarlas. Sigue mientras. No hay problema. Sí. En este contexto está una crisis política muy importante que durante el gobierno del general Juan Antonio Pezet, por el cual una flota española invade las Islas Chincha bajo la denominación de la expedición científica, ¿no? Esto ocurre en retaliación por un incidente en el que perdieron la vida 2 ciudadanos españoles en la hacienda Talambo. Entonces, surge una crisis muy importante y ante la amenaza de un posible bombardeo en el puerto del Callao, el presidente Pezet decide ceder ante las demandas hispanas y firma el polémico Tratado Preliminar de 1865, Vivanco-Pareja, ¿no? Este tratado se firma un 27 de enero del 85, el Poder Ejecutivo lo ratifica el 2 de enero del mismo año, y se insiste en su implementación, a pesar de que la Constitución de 1860, que era la vigente en ese entonces, decía que era el Congreso el que debía ratificar los tratados internacionales. Entonces, en realidad, este tratado tenía un vicio de nulidad muy importante. Pero a pesar de eso, sabiendo que la Constitución, que era inconstitucional, ¿no es cierto?, el presidente y el canciller insistieron en su implementación, ¿no? Además del famoso artículo 1 de este tratado y por el cual se dice, ¿no?, que España debía evacuar las Islas Chincha y además debía indemnizar, que el Perú debía indemnizar a España por 3 millones de pesos, ¿no? El Tratado de Vivanco-Pareja en su artículo 8 estipulaba que el Perú debía acreditar un ministro ante el gobierno español con plenos poderes para negociar y concluir un tratado de paz, amistad, navegación y comercio, similar al que firmó Chile u otras repúblicas americanas, ¿no? Que como se ve, era muy importante que sea similar al de otras repúblicas americanas para la Cancillería, tanto así que lo puso en el tratado expresamente. Cuando digo acreditar un ministro, quiero decir acreditar un ministro plenipotenciario, es decir, un agente diplomático, ¿no? En el 26 de febrero, entonces, de 1865, se envía, en virtud del artículo 8 del Tratado de Vivanco-Pareja, al agente diplomático peruano Domingo Vallerriestra a España. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Entonces, Vallerriestra llega a Madrid el 20 de abril de 1865 y el 10 de mayo del mismo año presenta sus credenciales ante la reina Isabel II, quien lo recibe con suma amabilidad, según se lee en su reporte escrito con su puño y letra. Entonces, mi tesis es que en ese momento en que la reina lo recibe oficialmente, se reconoce de manera implícita o tácita y de facto la independencia del Perú. ¿Por qué? Porque como el mismo Vallerriestra va a decir, él es el primer agente diplomático en ser recibido por la reina, a pesar de que teniendo en cuenta que sus predecesores, tanto José Joaquín de Osma y Pedro Gálvez, no fueron recibidos en audiencia oficial por la reina, bajo la excusa de que si los recibían, se reconocía implícitamente la independencia del Perú. Entonces, esto es un momento muy importante y cabe notar también que en el derecho internacional es perfectamente válido el reconocimiento implícito, es decir, el reconocimiento por este tipo de gestos oficiales. No es un reconocimiento expreso, porque el reconocimiento expreso implicaría un tratado de reconocimiento, yo te reconozco, pero en este caso estamos hablando de un reconocimiento tácito, que es perfectamente válido en el derecho internacional. Entonces, en las instrucciones que se le daba a Vallerriestra, además era el de intentar la negociación de un tratado de paz y navegación, ¿no?
Pero lamentablemente estas negociaciones no van a prosperar. ¿Por qué? Porque la contraparte española, que va a ser el ministro Manuel Bermúdez de Castro, ¿no? Propone insertar una cláusula muy similar a la suscrita en 1853 en el tratado que negoció de Osma, y que decía en su artículo 1 que la reina renuncia a los derechos de soberanía sobre el territorio de la República, reconociendo así su independencia, ¿no? Entonces, España insistía en esta cláusula de que la reina renuncia a sus derechos. Por supuesto que Vallerriestra se niega y dice, pues yo no estoy autorizado a aceptar ese tipo de cláusula. En primer lugar, y le dice Vallerriestra a Bermúdez de Castro, a su contraparte española, porque el reconocimiento de la independencia del Perú se había dado de manera implícita cuando la reina Isabel II aceptó mis credenciales en audiencia oficial, por lo que argumentó, ¿no?, Vallerriestra, que la inclusión de una cláusula de reconocimiento en el tratado que se le encarga negociar no resultaba necesaria, porque ya la independencia del Perú se había reconocido cuando la reina lo recibe a él de manera oficial. Entonces, otra razón por la cual este tratado lamentablemente no resulta exitoso es porque la contraparte española pretendía, otra vez, en primera instancia, que el Perú pague los sueldos y pensiones, empréstitos y suministros que sirvieron para combatir la guerra de la independencia, ¿no?, en provecho de España, y que además esta disfrute de todos los privilegios, o sea, que la deuda disfrute de todos los privilegios sin plazo para sus reclamaciones, ¿no? Entonces, obviamente que estas cláusulas eran inaceptables, ¿no?, injustas, desproporcionadas, y Vallerriestra no llegó a concretar la negociación ni la suscripción de un tratado de reconocimiento como tal, ¿no? Va a ser recién en la década de 1870, específicamente en el 14 de agosto de 1879, que recién se va a firmar el primer tratado de paz y amistad entre Perú y España, ¿no? Que la importancia de este tratado es que es un tratado bilateral, es el primer tratado bilateral formal, suscrito y ratificado, ¿no?, válidamente, y que, como se puede ver, este tratado no cuenta con una cláusula de reconocimiento, ¿no?, que tanto se había buscado. Y esto es porque si no cuenta con la cláusula de reconocimiento es porque ya la independencia evidentemente ya se consideraba reconocida en virtud de lo que pasó en 1865, y tampoco aborda el tema de la deuda de la independencia, ¿no? Porque justamente este tema, y con esto termino, el tema de la independencia, como hemos visto, siempre fue una constante en la negociación de los tratados o los intentos de negociación de un tratado de reconocimiento, y fue justamente el tema que no permitió en la mayoría de veces que el tratado de reconocimiento pudiera firmarse finalmente, ¿no? Entonces, solamente para concluir, lo que vemos aquí es que a pesar de todas las dificultades que había traído, por ejemplo, el tema de la independencia, para concretar el reconocimiento en un instrumento jurídico, y otras circunstancias, fue la perseverancia justamente de la diplomacia peruana la que finalmente logró que se reconociera la independencia de una manera tácita, de una manera implícita, pero fáctica, ¿no? Cuando la reina Isabel recibe las credenciales de Domingo Vallerriestra en 1865, mucho antes de la firma del primer tratado bilateral en 1879. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Francis. O sea que de hecho no hay un reconocimiento ahí explícito, curioso, pero sí que es cierto que desde entonces hay ya representación, porque España envía un encargado de negocios en plena guerra con Chile, el primero, y el Perú, bueno, del Perú es Joaquín José de Osma, el que representa al Perú, el mismo que había, él es otra vez, ¿no? Pero claro, ya no está Isabel II, que era una reina problemática por
por los gobiernos de la Unión Liberal expansionistas. Ahora ya está Alfonso XII, ¿no? La restauración, y también el sistema político español había cambiado un poco. Bueno, pues es que tenemos 10 minutos para si alguno de los que están asistiendo quieren hacer algún comentario, pueden por favor activar el micrófono y en cualquier caso ser telegráficos en lo que ellos quieran preguntar o comentar. ¿De acuerdo? ¿Hay algún comentario? Juan Pablo, no sé. ¿No se puede, Víctor? ¿Quién quiere? A ver, levante la mano, por favor. En la parte inferior hay un botón que dice reacciones. Levante la mano para activarle. No hay. Ascensión, ¿quién quiere preguntar? Pues no sé, porque aquí en reacciones levantar la mano, a ver. Ajá, justo como hace Ascensión. Ya, pero no hay nadie. Nadie parece, no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Fuimos claros. No hay preguntas. Bueno, eso quiere decir que les ha parecido todo suficiente y no les han quedado espacios. Ahí el señor Carlos Latorre está levantando la mano, pero a través de la cámara. A ver, adelante, señor. ¿Quién? ¿Hay alguien? Sí, Carlos Latorre, a ver. Carlos de la Torre. Gracias. Os felicita. ¿Puede encender su audio? Ahí está. Sí, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de escuchar tan importantes conferencias. Una pregunta quería hacer a la doctora Milagros Martínez Flenner, que me parece muy importante su conferencia porque aparecen nuevas fuentes, ¿no?, para conocer las relaciones entre Europa y América en el tiempo de la lucha por la independencia. Quería preguntarle, usted señalaba, además del factor de la fiebre amarilla y de la falta de pagos que hace que los soldados no quieran venir a América, ¿no habría también un factor de algún nivel de conciencia también del pensamiento liberal que boicoteaba a los soldados para seguir en esta guerra, ¿no?, de tipo colonial? Mejor dicho, en una parte de conferencia usted dice que se divide España, ¿no?, entre los liberales y los monárquicos, ¿no? El pensamiento liberal, ¿cuánto influencia también a los militares para que ellos sean reacios a proseguir esta guerra, ¿no?, este intento de recuperar los territorios, pues, ¿no?, ya sea en Buenos Aires, ya sea en México, o en Colombia, o en Perú? Esa es mi pregunta. La otra pregunta para el señor Dionisio Tejaro, muy interesante su conferencia. Quería preguntarle... Breve, por favor, porque tenemos poquito tiempo. Sí, ¿cómo se financia el Virrey La Serna en Cusco? ¿Con qué fuentes? Más o menos, ¿cómo consigue él hacer un presupuesto público para esos años? Ya le van a contestar. Primero Milagros, por favor. Ya, gracias. Gracias por la pregunta. Y sí. Es decir, sí hay una tendencia liberal en el ejército. Es el levantamiento de Riego, es un levantamiento liberal propiamente, y desde luego también se ve que hay cierta tendencia, ya que los soldados, o sea, muchos de los soldados que se embarcaban en España, ni bien llegaban a América, cambiaban de bando. Es decir, se ve que hay una tendencia liberal, hay muchos soldados que lucharon por la Constitución en ese momento, o sea, en 1812 en contra de los franceses. Sí hay toda una tendencia liberal que está sostenida por los soldados, ¿no? De respuesta telegráfica. Gracias, Milagros. Dionisio, ¿dónde estás? Estoy aquí. Sí, la pregunta de Carlos. ¿Cómo se financia la Serna en el Cuzco? Yo independientemente de hacer la lista corta, pues hay contribuciones ordinarias, contribuciones extraordinarias, y luego es verdad que el reglamento de comercio
que redacta el virrey y su equipo, luego se convierte, no es posible llevarlo a cabo y se convierte en cupos al comercio. Cupos de importante magnitud desde Arequipa y el resto de los centros comerciales de la zona que aún controlan. Ahora bien, más allá de esta cuestión, es cierto que aunque la opinión pública efectivamente se va volcando favorablemente hacia la opción independentista y sobre todo según va avanzando la guerra no está claramente decidida hasta 1824. Es más, hay momentos en los cuales, muy en particular en 1823, las tropas realistas vuelven otra vez a tomar temporalmente Lima y durante la mayor parte de 1824 Lima permanece en manos de las fuerzas realistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de las fuerzas militares que están involucradas en la guerra, eso demuestra de que la opinión pública o el apoyo que puedas tener o no tener por parte de la población y de las élites está muy dividida durante la guerra, está muy dividida. Lo cual, bueno, pues una de dos, ya bien sea del bando que hablemos, o cuentas con un apoyo implícito o explícito por parte de las élites o por parte de una parte importante de la población, o es imposible mantenerte en el tablero militar. Por lo tanto, no solamente, es decir, hay cosas más de fondo. No solamente son las contribuciones ordinarias, extraordinarias y los cupos al comercio lo que mantienen a la Serna, a pesar de que no le llega ninguna ayuda exterior, mantener el esfuerzo bélico, sino que también hay que entender lo poliédrica que es la propia guerra y que hasta finales del 23, hasta 1824, es una guerra que no está muy claramente decidida. Es verdad que cuando la vemos con perspectiva decimos, bueno, si lo que ocurrió es lo que tenía que haber ocurrido, ¿no? Y nos parece, pero vivir en el presente en aquellos años no tenemos por qué despejar las dudas que tuvo que tener muchísima gente en aquellos años. Dionisio, perdona, hay un investigador peruano, Víctor Condotti, que ha trabajado cómo la Serna contó con la cotera, ¿no? Con un gran financiador, sí. Una persona que le financió de una manera muy importante, y como ese caso de la cotera, que Víctor Condori lo ha trabajado muy bien, debió haber también otros, personas peruanas que dieron sus fondos, sus riquezas, ¿no? Sí, porque hay que entender que la guerra no está decidida. La guerra no está decidida y por lo tanto el ambiente en aquellos años que tuvo que vivir el Perú, que afectaría a las clases populares y también a las élites, pues hacían que, bueno, pues que los apoyos o las lealtades o al contrario, los abandonos, pues fueran algo muy, muy, muy volátil. De tal manera que si en un momento determinado, como pudo ser 1823, el bando realista se manifestó con mucha fortaleza, no nos tendría que llamar la atención de que una parte importante de las élites o una parte importante de los grandes comerciantes y demás, por quien apostasen en ese momento determinado, fuese por el bando realista. Aunque eso nos sorprenda porque ya conocemos la historia y sabemos lo que ocurrió. No sé, Carlos, si he podido contestar a tu pregunta. Víctor, dinos cómo vamos de tiempo. Creo que nos faltan 2 minutos, pero ahí Giovanna Jaramillo también está haciendo una pregunta. Ya tenemos 2 minutos para cerrar. A ver, ¿dónde está? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días con todos, con todas. Mi pregunta va para Francis Chávez. Antes que todo, decirte una ponencia súper genial. Y quería preguntarte, ¿desde qué momento podemos empezar a hablar de una política exterior meramente formal, ¿no? Creo que hay varios momentos, no sé, desde la independencia podría ser uno, desde la batalla decisiva de Ayacucho, o desde el protectorado de Lima, o es, por ejemplo, desde que tú nos mencionas cuando ya es España que nos reconoce, ¿no?, como una república ante la sociedad internacional. Muchas gracias con todos, de antemano. Bueno, gracias por tu pregunta, Giovanna.
yo creo que, a ver, para empezar, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue el primer ministerio en ser creado, en 1821, es San Martín lo crea, el primer líder del Ministerio de Relaciones Exteriores fue don Juan García del Río. Entonces, yo creo que ya desde allí estamos hablando de la intención de San Martín, tiene toda la intención de crear una política exterior. Claro, como sabemos, San Martín pues inició con unas ideas todavía muy conservadoras, iniciando un protectorado, luego con la idea de una monarquía constitucional, etcétera. Pero yo diría que ya la Cancillería existe desde 1821. Ese es nuestro momento fundacional. Obviamente va a pasar por muchas etapas. De hecho, se habla de una profesionalización o de una revolución en la Cancillería con el gobierno recién de Ramón Castilla, que hace pues toda una institucionalización dado por los abundantes recursos que habían entrado a la República por el guano, ¿no? Había mucho dinero en el fisco, entonces él hace toda una reforma fortalece la institución de la Cancillería, ¿no? Entonces, y de hecho, posteriormente se crea la Academia Diplomática, que es una de las más antiguas de América Latina. Entonces, digamos que, para contestar tu pregunta, pues nos creamos en 1821, y luego con 1824, cuando ya tenemos la independencia, la consolidación de la independencia en el 24, nuestra política exterior cambia y ya se concentra en buscar nuestra inserción como república en la comunidad internacional, porque ya somos una república, ¿no? Y luego, en el siglo XIX, nuestra política exterior va a ir cambiando, nuestros intereses van a ir cambiando, nuestros objetivos van a ir cambiando, pero yo diría que desde el momento 1, la Cancillería estuvo presente. Gracias. Ahora Muchas sí, gracias. Víctor. Sí, ya tenemos que cerrar la mesa porque tenemos que abrir la siguiente sala. Bueno, ha sido un gusto. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los que han estado escuchando y a Víctor por el enorme apoyo con todo. Víctor, muchas gracias. De nada, encantado. Bueno, estoy en otro Zoom con la reunión de oficina. Bueno, le mando un abrazo a todos, buenos días, buenas tardes, Ascensión, Diony, nos estamos viendo, un abrazo, cuídense. Los invitamos al público a cualquier otra de las mesas que vienen ahorita a las 11. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bicentenario del Perú.